No, no, pero... No, que ya arrancó la conexión. Bueno, Juan, dale vos. Buen día, bienvenidos a la actividad científica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que organiza la Secretaría Científica, que encabeza la doctora Mirta Goldstein. En esta oportunidad, esta mañana de nubes y posibles lluvias, nos convoca El sueño entre la pulsión y el deseo, de 1900 a 2020. A 120 años de la interpretación de los sueños, volvemos a uno de los textos fundantes y magma permanente de la práctica psicoanalítica, amparada en una profunda teorización con la cual, al decir de Sigmund Freud en 1933, el psicoanálisis consumó su transformación de procedimiento terapéutico en psicología de lo profundo, permaneciendo como lo más distintivo y propio de la joven ciencia. En un clima epocal especial, el que vivimos, donde el deseo de cumplimiento de deseos es atravesado por nuevos contextos singulares y colectivos que influyen el campo analítico, el sueño nos convoca a este encuentro entre analistas con el fin de producir nuevas reflexiones en torno al mismo. Podemos decir que la fuerza de la pulsión a veces logra convertirse en deseo con una fuerza nutrida desde lo más profundo del inconsciente. De la fuerza de la cosa a la fuerza del deseo simbolizado, de la fuerza de la pulsión que a veces logra convertirse en deseo con una fuerza nutrida desde el inconsciente. De la fuerza de la cosa a la fuerza del deseo simbolizado, de la inmediatez de la satisfacción al posible rodeo simbólico. Tiempos especiales estos meses, donde se debate si se sueña más o no, sobre qué es el sueño, cómo se utiliza en sesión. Bueno, Ricardo Spector, Alicia García Pena, analistas didactas de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y Cristian Lopardo, un activo candidato de la Asociación Psicoanalítica Argentina, participarán en este diálogo con la colaboración tras bambalinas de Estela Alam y de Cecilia Moya. Algunos de los ejes que había planteado Mirta Goldstein tienen que ver con si se interpretan hoy los sueños, cómo se entiende el deseo y la pulsión en ellos, para quién se sueña. Quizás algunos otros ejes o quizás algunas otras preguntas tengan que ver sobre el papel del sueño. El sueño como una variable que permite un discernimiento de la estructura de la personalidad de nuestros pacientes. El sueño como un instrumento donde se permite abrir un espacio lúdico de asociación libre. Bueno, estas son algunas de las preguntas. Los tres invitados tienen sus textos, sus ideas, que se van a poner en diálogo y en tensión. Y bueno, vamos a empezar por orden alfabético, así que la primera invitada en hablar va a ser Alicia García Pena. Adelante, García Pena. Bueno, me tocó ahora sí el turno, el primero era el tuyo. Buenos días. Gracias por esta invitación. Un especial agradecimiento a nuestra secretaria científica, la doctora Mirta Goldstein, al gran equipo que la acompaña y que son mis compañeros que estamos en esta lindísima tarea de proponer estos trabajos que han provocado tanto entusiasmo. Bueno, qué tema tan lindo, tan profundo, tan importante en esta época y en todas las épocas. Para pensar acerca de esto y entrar en un clima especial, se me ocurrió leerles una breve poesía y después, obviamente, ya cuando la lea, todas vamos a descubrir el autor. Se llama Sueño. Cuando los relojes del mediodía prodiguen un tiempo generoso, iré más lejos que los bogavantes de Ulises a la región del sueño. Inaccesible a la memoria humana, de esa región inmersa rescato restos que no acabo de comprender.
hierbas de sencilla botánica, animales algo diversos, diálogos con los muertos, rostros que realmente son máscaras, palabras de lenguajes muy antiguos y a veces un horror incomparable al que nos puede dar el día. Seré todos o nadie, seré el otro, que aún sin saberlo soy yo, el que ha mirado ese otro sueño, mi vigilia, la juzga, resignado y sonriente. Es una poesía de Jorge Luis Borges. Nada más actual, contemporáneo, digamos, Borges es un contemporáneo, que nos describa de una manera tan profunda, literariamente, de qué nos hablan los sueños, desde sus vivencias y desde sus sensaciones. Hoy estamos a 120 años de la publicación de la interpretación de los sueños. Y es una obra freudiana que marcó un hito en el pensamiento de toda la humanidad. No es poco significativo. Nos encontramos aquí a fin de cambiar ideas con ustedes respecto a ese tema, al asombro y a los innúmeros de interrogantes que nos ha despertado siempre el gran enigma de los sueños. La primera pregunta que nos hacemos quizás, si es simple o elemental, ¿qué es un sueño? Es muy simple, ¿qué es un sueño? Ante el interrogante a veces que no es tan fácil de responder como aparenta, podemos pensar en la primera respuesta freudiana. El sueño es un acto psíquico importante y completo, cuya fuerza impulsora es siempre un deseo por realizar. Es decir, acto psíquico completo. Podríamos decir cómo enamorarse, cómo hacer una obra de arte, cómo escribir. Es un acto psíquico completo, con la idea de que lleva un deseo, conlleva en sí un deseo por realizar. Es su fuerza impulsora. Lo que lleva a la afirmación que en todo sueño encontramos una intención. Nunca podríamos inferir desde su aspecto más manifiesto, cuál es ese deseo. Ya que, bueno, bien sabemos que la barrera de la censura por la cual debe atravesar lo muestra en general, siempre nos lo muestra inaccesible en forma directa. En la elaboración onírica, un pequeño repaso, ¿no? Inferimos también que debe existir un aparato psíquico, obviamente, que al trabajar con cierta lógica hace que ese deseo pueda expresarse en algo así como una hipercondensación. Como si se le hubiera aplicado una impresión lógica que lo hace inteligible a nuestra conciencia. Es una intensa labor de desplazamiento de distintas representaciones que encuentran en el disfraz del sueño una historia que podemos comprenderla. Ya sabemos que en el transcurrir de toda la humanidad, de distintas formas se entendieron los sueños, siempre preocupó. Los agoreros los llamaban métodos de desciframiento. Por ejemplo, podían leerse las vísceras de las aves, entre otras cosas. Ha habido interpretación de los sueños como los de José y el faraón, las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. También los sueños de Nabucodonosor en la Biblia, en el libro de Daniel. Los grandes literatos de la antigüedad, Shakespeare inventó sueños en sus obras. ¿Por qué? Esto es el gran interrogante. Ya desde siempre inventó sueños en sus obras. Inventados por él también lo hace Plutarco cuando escribe en Vidas Paralelas, cuando habla de los sueños del César, y eso llegó y conllevó en aquel momento un asesinato. Desde antiguo, en distintas culturas se han interpretado, en Oriente y en Occidente, empleando distintos métodos de desciframiento del contenido manifiesto, hasta que se ha llegado a decir que eran expresión de la voz de Dios. Ahora bien, ¿esto es tan infundado? ¿Es así? ¿Eso es una locura de la humanidad? ¿Es tan infundado? O quizás hace referencia a
una intuición psicológica correcta, diría Freud. Podríamos quizás llegar a entenderlo como lo demoníaco, indomeniable que habita en lo más profundo del alma del hombre, aquello que se encuentra en un núcleo que nos habita y que nos constituye. Esta es la pregunta que se hace Freud a lo largo del maravilloso capítulo 7 de la interpretación de los sueños. Todo comenzó una noche, la noche del 23-24 de julio de 1895. Día célebre, cuando Freud tuvo el sueño de inyección a Irma. Y qué notable que cuando escribía esto y pensaba y recordaba, qué notable que pensé que hoy es 21 de julio. Pues estaríamos a 2 días de los 125 años cuando Freud sueña el grandioso primer inaugural sueño que él mismo se procuró para poder demostrar a la humanidad el enorme deseo que lo construía. Cuestiones, ¿no? ¿De lo inconsciente? Bueno, no lo sé, pero hoy es 21 de julio. Ese sueño lo llevó al descubrimiento de la interpretación de los sueños. Él había tenido pacientes histéricas que le contaban. Hasta llegó Isabel de R. a decirle en un momento, pero basta, doctor, yo no puedo hablar. Usted me dice que hable y yo no puedo. A mí solamente se me ocurren sueños. Y fue ahí donde empezó a pensar, donde descubre qué valor y qué importancia pueden tener los sueños en la construcción de la neurosis. En todo esto, jamás antes la humanidad había tenido o había realizado la interpretación científica de los sueños hasta la propuesta freudiana. Hablar de interpretación científica, por supuesto, tenemos que estar pensando que es relatar un sueño, pero este sueño está sometido a pruebas de validación y de verificación. No es aleatorio, que se reconocen en sí mismo como respondiendo a una metodología. Y aquí estamos pensando en algo que va más allá de la mera interpretación o de la guía, de una guía interpretativa simbólica. Está fuera de una ideología religiosa o fuera de una opinión personal del interpretador. En estos casos el acento no queda puesto en el intérprete. Aquí hablamos de algo que no tiene que ver con el arte de interpretar sueños. No es el arte, sino que es aquello que, desligándose del intérprete, se transforma en una metodología. Esta es la propuesta freudiana. El sueño, tal como Freud lo expresa y lo explicita a mi gusto, con mucha exactitud, autor que lo leo en relación a su postura de los sueños, es Serge Leclerc, gran discípulo de Lacan, de la cual no es que tenga mi formación, pero me gustó siempre la lectura de Leclerc. Y en su escrito Psicoanalizar, él nos habla del deseo inconsciente, leer a Freud con Freud. El sueño es un jeroglífico que debe descifrarse, con lo cual se establece esa diferencia entre el ya sabido texto manifiesto y aquellas ideas latentes que están expresadas en él, que serían los pensamientos del sueño. Nada nuevo he dicho hasta aquí, ni es esa mi pretensión. Pero es en esta lógica inconsciente que podemos descifrar en ese texto, ahí, en ese orden, donde podemos encontrar el deseo inconsciente del cual nos habla Freud. En esas ideas latentes, ahí donde están inscriptos esos deseos inconscientes, será necesario e imprescindible, tal como lo propone este autor, hacernos una interrogación exigente, propuesta de Leclerc, interrogación exigente acerca de qué quiso decir Freud con la expresión deseo inconsciente. Tomamos un camino que es el freudiano, camino real que nos conduce a la penumbra del tiempo indefinido, a lo oscuro, confuso e ignoto que es lo inconsciente.
Ese deseo resistente y perenne que insiste y que puja con una extraordinaria fuerza pulsional a expresarse. ¿Por qué, se preguntara Freud, durante el sueño no puede ofrecer otra cosa que la fuerza pulsionante para el cumplimiento de deseos? Esa es la pregunta que nos lleva a cuestionarnos acerca de la naturaleza psíquica del desear. Ahí es la pregunta exigente. ¿Cuál es la naturaleza psíquica del desear? Y esto solo lo podemos responder recurriendo al esquema del psicoanálisis, al esquema del aparato psíquico y la evolución que ha tenido este aparato psíquico a lo largo de todo su desarrollo. Por supuesto que no podemos dejar de relacionarlo cuando hablamos del deseo, en el fondo, en lo más profundo del sueño, no podemos dejar de relacionarlo con la huella que dejó en la memoria la excitación producida por la necesidad. En el decir de Leclerc, el objeto del deseo dirá que es un objeto alucinado. Es el investimento o reinvestimento de aquella primera huella que respondería al objeto de la necesidad. Eso sería que ha quedado impregnado en la memoria. O sea, el objeto alucinado, alucinar ese deseo de esa primera huella. Y eso es lo que puja nuevamente por reinvestirse y aparecer y pujar en los distintos sueños. Hablar del sueño es realidad inconsciente. Cuando Borges nos dice, ese otro sueño, mi vigilia, ahí es donde nos preguntamos, ¿y cuánto está hablando desde la literatura y de las palabras de la literatura? Nos está hablando de algo tan esencial que es desde otro sueño. Entonces ahí la interrogante que se hace Borges, no psicoanalista, se hace, ¿dónde está la realidad? El otro sueño es mi vigilia, que miro sorprendido, lo cual nos hace pensar muchísimo en la propuesta freudiana, que desde la letra del poeta es lo que está en lo más genuino del pensamiento freudiano. Alicia. ¿Cómo estoy? Ya estoy terminando, ¿eh? Bueno, porque te queda un minuto excedido. ¿Excedido? Bueno, sí. Primero lo que quería continuar, si no lo digo después, es que Freud nos muestra, y lo dejo como algo para continuar, Freud se nos muestra como el gran revelador de enigmas. Como dice Leclerc, la cuestión de la teoría psicoanalítica, que vemos aparecer su verdadera pasión de descubrir enigmas. Y es así como se obstina fervientemente encontrar, como se obstina fervientemente por encontrar el secreto deseo de encontrar el enigma del deseo. Ese sería el más absoluto deseo freudiano. Bueno, los dejo al placer de escucharlos a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. Adelante, Cristian Lopardo. ¿Se me escucha bien, Juan, ahí? Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Antes de comenzar con la lectura, quisiera agradecerle a Mirta Goldstein y con ella a los integrantes de la Secretaría Científica por la invitación a participar en una mesa tan estimulante con colegas de la trayectoria que tienen Alicia y Ricardo. También quiero agradecer a mis compañeros del claustro de analistas en formación, con lo que en los diferentes espacios de los viernes estamos estudiando desde el comienzo de año los sueños. Entiendo que esta invitación también es en representación de ellos y por supuesto quiero agradecerle a Guillermo por el acompañamiento técnico tan importante hoy en día. El breve escrito que les quiero leer como disparador de la discusión tiene como título Soñar en el encierro, se sueña más en la cuarentena. Un poco pensando en los diferentes click meeting que hubo y los comentarios, que siempre es un tema que aparece recurrentemente en los últimos meses. Y comienza con una cita de Freud de la interpretación de los sueños a modo de epígrafe. La cita dice, el psicoanálisis es desconfiado y con razón.
Lo que sigue es una sucesión de pensamientos e interrogantes que, aún sin ser creativos y originales, intentan articular conceptos psicoanalíticos con la situación vivida y compartida en la actualidad. Son unos pensamientos en voz alta sobre lo que a través del psicoanálisis conocemos acerca de ciertos aspectos del sueño y el soñar, articuladas en el contexto peculiar de la cuarentena obligatoria, el aislamiento social y los análisis por intermedio de los dispositivos tecnológicos y las plataformas digitales. Específicamente, pensamientos que están guiados por la afirmación difundida en los últimos meses de que se sueña más en la cuarentena. Hay cierta unanimidad de los analistas en alegar que los pacientes, y no solo ellos, sino también la población en general, están soñando con mayor asiduidad y que estos sueños son más vívidos desde que comenzó la reclusión obligatoria, es decir, que el volumen de la producción onírica es superior en cantidad y también en intensidad. Yo mismo cité esas palabras entre colegas y amigos, a la vez que asentí sin mucho vacilar esa afirmación al escucharla de otros. Me pareció un fenómeno fácilmente comprobable y hasta leí con gusto artículos y publicaciones de colegas que trataban de explicar este hecho, como también notas periodísticas donde reconocidas universidades locales e internacionales y las llamadas clínicas del sueño, entre otras, corroboraban aquello que pensaba, acompañadas de datos cuantitativos por demás elocuentes y también en ocasiones engañosos. Ahora bien, al poco andar en esos pensamientos se recuerdan postulados de la psicología y por supuesto del psicoanálisis que alteran o por lo menos permiten generar sospechas sobre la afirmación tan divulgada. De los primeros recordamos, por ejemplo, que al dormir se producen dos estados llamados sueños REM y sueños no REM. Es en el primero de los movimientos oculares rápidos que se producen los sueños y el soñante ve aquello que sueña. Sabemos también que hay, dependiendo de las horas del sueño desde ya, alrededor de 4 o 5 momentos REM en el dormir, con lo cual contamos con la misma cantidad de sueños todas las noches. ¿Hubo una variancia de los estados REM, no REM en la cuarentena que permitió que haya más sueños? En principio podemos suponer que no. Hasta que haya demostraciones de lo contrario, puede conjeturarse que no pareciera que la reclusión haya modificado o siquiera pueda modificar un tipo de funcionamiento psíquico tan antiguo y compartido por diferentes especies como es el soñar. Del segundo grupo de postulados, los estrictamente psicoanalíticos, contamos con bibliografía suficiente para poner en duda la afirmación de que se está soñando más. En cambio, podemos afirmar tentativamente que los pacientes se están acordando más de sus sueños. Propongo trocar entonces la pregunta de por qué sueñan más los pacientes a por qué el recuerdo de los sueños sería mayor en la cuarentena. Lo primero que sobresale y se suele alegar ante esta pregunta es respecto a la intensidad de los sueños. Ellos son más vívidos, se exponen con mayor ímpetu y determinación, lo que permite que el soñante tome noticia de ellos que se presentaron en la conciencia y recuerden con facilidad. Pero el factor intensidad, o como lo llamaríamos componente cuantitativo económico, por sí solo no explicaría el fenómeno, como tampoco el hecho de estar en la conciencia. Hartos ejemplos hay de vivencias intensas en el mundo onírico como en la vigilia, que se desestiman sin más o que causaron un impacto primero y luego fueron omitidas. Otra razón argumentada es que ese sueño como representación fuera de lo común sobresale por sobre el resto de las vivencias de la cuarentena. Mas tampoco explicaría el fenómeno. Con la misma argumentación se podría pensar exactamente lo contrario. Por fuera de lo común y poca o nula conexión con las demás representaciones circundantes, el sueño está destinado a desaparecer. Si seguimos el decurso de los pensamientos y tenemos presente la ficción teórica planteada por Freud, podemos pensar que la cuarentena con la clausura del mundo exterior potencia los estados regresivos. Así el niño que había logrado controlar esfínteres se hace pis en la cama, o el adulto que en su vida diaria sale a trabajar y a hacer sus labores cotidianas, pasa ahora jugando a los juegos electrónicos que había abandonado al concluir la adolescencia. Está, por así decir, infantilizado. Comprobamos situaciones similares en la reclusión obligatoria, como son las de la pérdida de la libertad, donde se produce estados infantilizantes. Al respecto vale recordar esas estrofas del Martín Fierro. Jamás mi lengua podrá expresar cuánto he sufrido.
En este encierro metido, llaves, paredes, cerrojos se graban tanto en los ojos que uno los ve hasta dormido. Tenemos dos factores entonces, la clausura del mundo exterior y los estados regresivos. Sin embargo, pensándolo detenidamente, estos estados regresivos no son más que observaciones descriptivas. En el sueño, o mejor dicho, en la producción de los sueños, hay una triple regresión que no está presente en el estado de vigilia. Y por otro, si bien podemos realizar analogías respecto de la clausura del mundo exterior en el dormir y en la cuarentena porque no podríamos salir de nuestras casas, estos distan de ser semejantes. En una, la motilidad está clausurada junto a las percepciones externas, en la otra nada de esto ocurre. Por el contrario, en ocasiones se suele hablar del exceso de información o cuán conectados estamos a los dispositivos tecnológicos y demás actividades. Pareciera ser que este camino de pensamiento nos lleva a un callejón sin salida, o por lo menos una salida que sea, por así decirlo, psicoanalítica. Es que estos argumentos y probablemente otros de la misma familia nos sitúan en una lógica pre-psicoanalítica bien descripta y desarrollada en el capítulo 1 de la interpretación de los sueños, cuando Freud se dedica a sopesar el estado de arte en materia de sueños. Recapitulo para intentar avanzar. Me pregunté acerca de una supuesta mayor presencia de los sueños en tiempos de cuarentena. Lo desautoricé en tanto caímos en la cuenta de que esto no había variado y la cantidad de sueños soñables se da en modo regular antes y ahora. Así pasé a interrogar el factor intensidad, otro modo de pensarlo cuantitativo. Si los sueños no eran más, tendrán un vigor particular que hace que estén presentes con mayor fuerza, por así decir. Pero esto también nos llevó a un punto sin respuesta. Advierto entonces que el pasaje de lo cuantitativo a lo cualitativo es lo que quizás nos lleve a mejor puerto. La pregunta, ¿por qué el recuerdo de los sueños sería mayor en la cuarentena?, podría ser reformulada y de este modo darle un estatuto psicoanalítico, ¿por qué se olvidan los sueños? Y con esa pregunta entramos en terreno conocido, ya que sobre el olvido y el recuerdo, como de los diferentes modos en que éste se presenta, versa gran parte, si no toda la bibliografía psicoanalítica. Represión, relajamiento de la censura, formación de compromiso, he ahí el esquema básico para la génesis de muchísimas otras formaciones psicopáticas, de igual modo que para la del sueño, dice Freud. Entonces ascribimos el olvido de los sueños a la resistencia, y por la mañana, cuando contamos con algunos de ellos, inferimos que esa fuerza continua y poco permeable durante la vigilia aminoró su poder por la noche y tras la desfiguración que permite la regresión y la clausura de la motilidad, fue engañada por el sueño y dejó filtrar contenidos que normalmente no accederían a la conciencia y que cuando el sujeto despierta recobran toda su intensidad, pudiendo incluso destruir todo aquello que dejó escapar en sus momentos de debilidad. De lo que se desprende que en el olvido de los sueños no cuentan tanto los factores externos como podría ser el estar en cuarentena, como la resistencia puesta en juego. El olvido de los sueños depende mucho más de la resistencia que de la ajenidad entre el estado de vigilia y del dormir, dice Freud. Ahora bien, y para concluir, si hay cierta unanimidad entre la comunidad de analistas de suponer mayores sueños en el periodo de reclusión social, ¿podemos suponer entonces que hay menor resistencia? Y si esto fuese así, ¿resistencia a qué? ¿Resistencia de quién? ¿De los pacientes? ¿De los analistas? ¿Cuánto de la presencia física del analista funcionó como obturador de la emergencia del sueño como recuerdo? Y además, ¿cuánto del interés por los sueños está puesto en juego? Hay un factor poco tenido en cuenta, pero que suele favorecer el olvido de los sueños. Me refiero al interés puesto en ellos. Ya lo decía Freud, quien, por ejemplo, como investigador se ha interesado durante un tiempo por el sueño, soñará en ese lapso más que antes, o mejor dicho, recordará sus sueños con mayor facilidad y frecuencia. Valdría decir, por último, que cuando afirmamos los pacientes están soñando más, sería más ajustado decir los pacientes están olvidando menos, pero parece que también los analistas están más interesados por los sueños de sus pacientes, lo cual podría ser motivo de celebración para quienes aprovechamos y nos gusta el análisis de los sueños en los tratamientos. Encuentro entonces oportuno concluir este escrito recordando aquellas palabras de Freud: quien no sepa explicarse el origen de las imágenes oníricas se esforzará en vano por comprender las fobias, las ideas obsesivas y las delirantes, y aún llegado el caso,
por ejercer sobre ellas una influencia terapéutica. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Borges, Martín Fierro. Bueno, orillando lo literato. Adelante, Ricardo Spector. No se te está escuchando. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Bueno, decía buenos días a todos. Agradezco la invitación a la Secretaría Científica. Me estoy acostumbrando, ya estuve el martes pasado. El martes que viene voy a extrañar, ya no sé qué voy a hacer a las 11. Bueno, y la verdad es que la manera que se armó la mesa y que me haya tocado hablar último me viene muy bien, porque lo que pienso decirles creo que voy a poder incluir algunas de las cosas que fueron comentando Alicia y Cristian. En principio, tomé en serio la cuestión de 1900-2020, o sea, qué pasó en el medio y qué cambios hay desde Freud ahora. Y dividí dos cosas. Una sería el significado para el psiquismo de los sueños y otra sería las implicancias clínicas. En Freud, en la interpretación de los sueños 1900, podemos dividirlos con bastante claridad, porque en realidad la función psíquica del soñar para Freud en 1900 es la de guardián del dormir. Creo que lo tenemos bastante presente, ¿no es cierto? Se expresa el deseo para no despertarse, porque la conciencia no lo toleraría, porque el deseo es reprimido, entonces se censura y se puede seguir durmiendo. Después dice algunas cosas sobre que además sirve para elaborar por sí mismo, pero básicamente se trata, no es lo central para Freud la función del soñar, sino la utilidad que tiene como vía regia de acceso al inconsciente, ¿sí? O sea, tiene una enorme importancia para, algo decía Cristian recién, por su isomorfismo con situaciones psicopatológicas, pero para el tratamiento, no tanto puesto el acento en su función en sí misma. 2020, autores, montones de trabajos a partir de Freud mediante. Me voy a basar en Bion, que es alguien que ha trabajado mucho esto y que más que basarme lo uso, y muchos de los autores que después siguieron trabajando lo siguen digiriendo de algún modo y procesando estas ideas de Bion. Pero la idea, y creo que acaba muy cerca de lo de Cristian, Bion diría, creo que es válido, que así como de día no vemos las estrellas, porque está la luz del sol, pero las estrellas siguen emitiendo luz, soñamos tanto en la vigilia como dormidos. Ahí después viene la palabra sueño, pero ese procesamiento psíquico de digestión de experiencias emocionales ocurre tanto despiertos como dormidos. Por eso me gusta esta idea de si lo recordamos más, ya cuando hablamos de sueños en el sentido más tradicional, ¿no? La experiencia emocional nocturna, si es que lo recordamos más, porque, bueno, efectivamente al estar inhibido el polo perceptual, y es como la noche, que ahí sí las vemos a las estrellas, pero esto tiene mucha importancia, creo yo, para la situación clínica. Entonces, el principio, el soñar, que no es algo que todas las estructuras psíquicas pueden hacer, porque soñar quiere decir también reconocerlo como un sueño, implica la alternancia entre soñar y estar despierto y reconocer que se trata de un sueño. Digo porque podría confundirse con situaciones alucinatorias de la vigilia, ¿no? Entonces, la cuestión es donde quiero poner el acento en esta primera intervención para que después conversemos, es en el uso clínico, esta segunda parte, vía regia de acceso al inconsciente. Y ahí yo ubico la cuestión así. En realidad, uno trataría de interpretar la sesión
incluido el sueño en la sesión. Yo no me resulta particularmente útil como definición hablar de interpretar un sueño, sino sí de interpretar lo que ocurre en la sesión, que en muchos de los casos incluye un sueño. Ahora, por un lado tenemos el hecho de que hoy en día, hace ya unos cuantos años, el número de sesiones con las que trabajamos ha disminuido. Creo que eso es un hecho de observación. Entonces también vale, ¿por qué un paciente contaría sueños, no? Y os quiero decir, con el poco tiempo relativo que hay y las preocupaciones por las que nos consultan, ¿por qué le otorgarían importancia al sueño? Voy a dar un breve rodeo para esto, porque los pacientes básicamente nos consultan porque algo les ha hecho perder el equilibrio que habían alcanzado. Puede ser una situación interna, una adolescencia, crisis vitales o externas, pero básicamente lo que buscan, espero que coincidamos, es recuperar ese equilibrio perdido, y nos necesitan de alguna manera para eso. Para eso el psicoanálisis es un asunto de nosotros, no de los pacientes, ¿no? Los pacientes vienen a buscar recuperar su equilibrio. A nosotros nos interesa, ahí viene la cuestión del deseo del analista o el nombre que uno le ponga, operar, ayudar a eso que está buscando el paciente por la vía que es del psicoanálisis. Pero eso implica buscar un equilibrio diferente al que había antes. ¿Sí? Eso que sería el crecimiento mental. A pesar de que buscarían recuperar el equilibrio, nosotros aspiramos a que haya algo más que recuperar el equilibrio. Puede llamarse esto que decía, crecimiento mental o modificación de la posición subjetiva, distintas maneras de decir, no es volver a lo de antes, ¿no? A pesar de que buscan volver a lo de antes, y es obvio que volver a lo de antes lo llevaría de nuevo a donde está ahora, ¿no? Sí, o sea que la idea de recuperar el equilibrio, si bien la traen, pero eso no es una cuestión menor, porque no es tan sencillo que los pacientes se adapten a esa situación, porque obviamente buscan el equilibrio. Bueno, ¿cómo entran acá los sueños? Ahí venía esta pregunta, ¿por qué contarían sueños? Y yo creo que eso depende mucho de cómo trabajemos nosotros. Yo coincido con los colegas que hablaron antes en el sentido del interés particular. A mí me resulta particularmente útil y valioso trabajar con los sueños. Pero la cuestión sería que lo que nosotros buscamos, yo creo que podemos simplificarlo cuando decimos que trabajamos psicoanalíticamente, es no solo recuperar ese equilibrio, no recuperar el equilibrio, sino hacer la experiencia del inconsciente, que quiere decir, me parece a mí sencillo, que entre el sujeto y su experiencia de la realidad interna y externa hay algo que se interpone, eso es el inconsciente. Eso que se interpone se expresa de distintas maneras. Una de ellas es en los sueños. Entonces, para ser bien escueto, diría que si los pacientes nos van a contar sueños, si ven que en la experiencia de las sesiones sucesivas eso les ofrece algún valor, que les sirve, vamos a decirlo. Por supuesto que se pueden contar para quedar bien con el analista. En algún momento apareció esta pregunta de ¿para quién se sueña? Bueno, porque se supone que al analista le interesan las situaciones infantiles, los sueños y demás, pero el genuino valor de desarrollo de un tratamiento de los sueños va a surgir del hecho de que se los perciba como útiles, que algo cambie, que en la sesión haya algo que incluya al sueño y al resto de los despliegues de la sesión, que tengan lo que yo llamaría un patrón, un isomorfismo, una estructura similar. Si logramos
mostrarle al paciente, registrarlo nosotros, vía incluso la contratransferencia, que existe ese patrón entre lo que aparece en la estructura de los personajes del sueño y el relato que está haciendo de su vida cotidiana, eventualmente alguna situación infantil, vamos a conducir, a provocar que los sueños aparezcan con más frecuencia. Bueno, espero ser claro en esto. El asunto para que los sueños aparezcan y sean utilizados, es importante que puedan ser incluidos en esa trama de la que estamos hablando, donde se puedan relacionar, cuando se puede ver que hay algo parecido en el sueño con lo que está contando de su vida, lo que le pasó con la esposa, con el jefe, con el hijo, con quien sea, las distintas escenas que describe, que son las que les importa al paciente, ¿no? Insistiría en eso, los sueños adquieren ese valor en la medida en que van a iluminar de alguna manera esas experiencias de la vida. Entonces, supongo que tengo poco tiempo, así que voy a hacer en esta primera vuelta muy esquemático. En principio, los cambios que hubo también implican, por lo menos para mí, una mucha mayor atención al contenido manifiesto de los sueños que el que aparecía en Freud, ¿no? O sea, bueno, esto de dividirlo, tomar especialmente el relato verbal. A mi juicio, y siguiendo también otros autores, la escena visual, el hecho de a veces hasta cerrar los ojos y tratar de imaginarse la escena visual que está relatando el paciente, los personajes, dónde están ubicados, la geografía que tiene ese sueño, enriquece mucho la posibilidad que tenemos de trabajar con ellos. Entonces, por un lado, mayor atención al contenido manifiesto. Creo que eso es importante. Creo que se hace siempre, pero al mismo tiempo aparecería versión 1900 y Freud como algo relativamente indebido. Después, lo otro que ayuda mucho a relacionar el sueño relatado con la experiencia de la vigilia es la posición que adquiere el soñante en el sueño. Lo divido esquemáticamente en tres grupos. Puede aparecer como indiferente, el paciente que nos cuenta un sueño como si estuviera viendo una película, ¿no? Yo veía que pasaba mira y observa una escena. Otra es el observador participante, está en la escena, es una mesa, pero los activos son los otros, y tal le decía tal cosa, tal se peleaba con el otro, o lo que fuere. Y la tercera es que es un participante activo, intensamente comprometido con la situación emocional en el sueño. Puede soñar una escena sexual, puede soñar que él se está peleando, que lo tratan mal, que lo persiguen, diversos tipos de situaciones, pero esta primera división me parece que es muy útil porque nos permite organizar lo que vamos teniendo en cuenta, y es muy probable que eso tenga cierta concordancia con el relato que nos está haciendo el paciente acerca de la experiencia de su vida, de la vigilia. Lo último por ahora, la utilidad de la continuidad de los sueños para el reconocimiento del proceso analítico. Si uno está atento y tiene suficiente tiempo y suficientes sesiones, puede registrar un cambio en la estructura de las escenas de los sueños. Esto que les decía de la geografía, es como si cambiara y se imaginan que para el paciente reconocer que eso que él no fabricó, lo que yo suelo decirle, ¿no? Lo fabricó la mente, que es tuya, pero no sos vos, ¿no? No es el yo el que lo fabrica, se fabrica en uno. Y eso fue cambiando. Podría ser, se me ocurre un ejemplo de alguien que soñaba al principio, termino, con esas geografías donde había una cosa muy alta y otra muy bajita y se podía caer, había sueños repetidos, o de un avión, o de una montaña, algo que después con el tiempo fueron apareciendo sueños, como les decía antes, donde podían estar la gente alrededor de una mesa.
Bueno, hay muchas de estas, después lo retomamos, pero en principio el generar, no es la palabra convicción de parte del paciente, pero sí confianza y el reconocimiento de esto que les decía antes, que es que entre uno y el otro, y la manera en que vivo la realidad está influida por mi vida inconsciente, o sea, por mi mundo interno. Bueno, después retomamos, gracias. Muchas gracias a los tres. Ustedes saben que hay un montón de comentarios, positivos para los tres, positivos, de elogios. Y bueno, hay presencia de muchísimos lados, desde el norte, desde Europa hasta varios países de América Latina. Bueno, son un montón de preguntas las que hay y la verdad que hay un montón de interrogantes que se abren. Así que, bueno, voy a tratar de transmitirles algunas preguntas, pero también hay algo que se había engarzado con algo que venía pensando yo también, pero la hizo Sarita Arbizer, una pregunta en relación a lo traumático del sueño, ¿no? Ella trae a Ángel Garma, quien señalaba que el motor del sueño no era la realización del deseo, sino la situación traumática, y la realización del deseo solo es el contenido manifiesto. Pregunta, ¿qué piensan los tres acerca de esta diferencia? Creo que hay algo de esto que también traía Ferenczi, cuando creo que marcaba una, no sé si una disidencia, pero un agregado en relación al papel de los sueños, ¿no? Que quizás tiene que ver con esta cuestión de la mejor tramitación de los traumas cotidianos, ¿no? Algo que después había tomado Ángel Garma. En ese punto, bueno, por ahí uno podría preguntar, bueno, ¿es siempre el sueño la realización de un deseo? Más en el actual contexto, ¿no? O es un intento de realizar una elaboración de lo traumático, ¿no? Esta es una pregunta que insiste a través de varias preguntas que la inauguró Sarita, ¿no? Esta es una primera pregunta, la mezclé con alguna idea mía. ¿Querés que arranquemos con eso, Juan? Dale, vamos a hacerlo así y vamos, para no mezclar y no hacer una condensación psicológica, ¿no? Entonces, una por una, dale. Fantástico. ¿Querés arrancar, Ricardo? Bueno, sí, así hacíamos a la ida. Sí, yo creo que depende de la metapsicología que usemos, pero en principio yo no sé si habría que hablar de motor del sueño. Es el modo que Freud lo trabajó en el 1900. Siguiendo, a ver, uso varias cosas. Por un lado está lo de Christian del sueño REM y no REM, que aclaro que está bastante discutido, ¿no? Hoy en día se piensa que no es cierto que se sueñe solamente durante el REM, que para los que no lo tienen presentes es Rapid Eye Movement, ¿no? Hay movimiento de los ojos, se suponía que se soñaba y eso está bastante discutido y va junto con que se sueña todo el tiempo, no importa, pero lo que quiero decir con esto es que hay un aspecto obviamente biológico en el soñar, varios dijeron que también sueñan los animales, ¿no? Así que el motor no me parece que sea una... No usaría eso, pero sí diría, como dice Sarita, como dice Galma, que sería coherente con este modo de pensar la idea de que la elaboración de aquello que no ha sido digerido puede ser un trauma en sentido estricto. En Bion son lo que él llama elementos beta, las percepciones. Es interesante porque es como una paradoja que sería hacer inconsciente lo consciente. Lo que han sido experiencias, eso es la tarea del sueño, es una situación paradojal, pero creo que se puede entender. Lo que han sido experiencias no digeridas, conscientes pero no digeridas, o sea, que han entrado por los sentidos,
tiene que incorporarse a la trama psíquica a través del soñar. Así que, para ser muy conciso y responder a la pregunta, a mí me parece que más allá de la metapsicología que usemos, es válida la idea de que en el sueño se tramitan traumas. Bueno, eso digo por ahora. ¿Cristian? Sí, es muy, digo, son un montón de cuestiones que van escribiendo, están buenísimas todas. Tendríamos que tomarnos un montón de tiempo para poder responderlas todas. Voy a intentar hacer una condensación respecto de lo que dice Sarita, inclusive lo de la teoría traumatolítica, o alguien había hablado del sueño como una descarga. A ver, yo creo que es una teoría como muy atractiva y que Freud la trabaja en el capítulo 1, donde cita los trabajos de Robert, que son trabajos científicos previos a la interpretación de los sueños, y que Robert había definido al sueño como una descarga y que todos los sueños tenían un poder curativo. Eran algo así como un aligeramiento del alma. Incluso Freud dice que era una teoría muy seductora. Lo que pasa es que después le dedica 6 capítulos a criticar esa teoría. Y creo que la critica desde varios puntos de vista. El primero, quizás es el más evidente. En el capítulo 7, Freud presenta un aparato que es como si fuese un arco reflejo, donde entra el estímulo y sale la descarga por medio de la motilidad. Digo, es lo que sabemos todos, ¿no? Pero a la noche, cuando nos vamos a dormir, está cerrada la puerta de la motilidad. Entonces, ¿por dónde sería la descarga? ¿Cómo sería una descarga en un sueño con la motilidad clausurada? Desde Freud, por eso me parece importante como remarcar desde dónde uno va a decir las cosas, como decía Ricardo, porque las teorías son muchas y está bueno por lo menos plantearlo en ese sentido. Para Freud la única función del sueño es la que traía Alicia en su aporte, es ligar lo inconsciente por el preconsciente para que el soñante siga durmiendo. Creo que a veces en este tema suele haber una confusión y una equiparación entre descargar y ligar, que creo que son cosas como muy distintas, ligar y descargar. Por ahí si lo pensamos más garmianamente, y pondríamos en primer lugar la situación traumática que el deseo, lo que pasaría todas las noches es que el soñante soñaría una y otra vez con los mismos conflictos, pero no habría una resolución, a no ser que no haya una influencia psicoanalítica o una influencia terapéutica del trauma. Creo que una cosa es decir que los sueños tienen una función traumatolítica y otra distinta es decir que los sueños tendrían una función traumatolítica. Y lo último que se me ocurre es de índole práctica. Digo, si los sueños tuviesen una función traumatolítica, ¿por qué no mandaríamos a nuestros pacientes a soñar o a dormir o a clínicas del sueño en lugar de analizar o interpretarlos? Creo que, por último, para terminar este apartado, digo, una cosa es decir que los sueños son la vía regia al inconsciente, pero creo que otra es, como dice Freud, que es la interpretación del sueño la vía regia al inconsciente. Y creo que en esa frase, Freud, en la interpretación del sueño, incluye al analista, incluye el trabajo del analista, incluye el trabajo del analista con el paciente, con el sueño para poder acceder a ese inconsciente. ¿Sí? Bueno, creo que se han dado varias respuestas con respecto a esta pregunta de Sarita. Obviamente, el gran maestro de los sueños en Argentina ha sido Ángel Garma, sin lugar a dudas. Él enunció una tesis fundamental. Él decía que para él los sueños son alucinaciones de situaciones traumáticas enmascaradas. Posiblemente para eso, su comentario, él cuando comenta esto también lo ilustra y casi en forma anecdótica,
con momentos de su vida, ¿no? Con momentos de su vida como incansable y creativo, trabajador. Yo respondo más a una respuesta, me adecuo más a la propuesta freudiana. Considero que Freud se enfrentó con los sueños traumáticos. Se enfrentó, me gustó mucho esto que dice Cristian. Bueno, si los sueños elaboran situaciones traumáticas, dedícate a soñar. ¿Qué hacemos los psicoanalistas? He dicho muy, pero me pareció un buen pie para seguir trabajando esto. Creo que evidentemente Freud se empezó, vaciló un poco, y tal es así como lo dice en la conferencia número 29, y creo que lo hablan más allá también, ¿sí? Donde se habla de que, bueno, finalmente podrá ser un intento de cumplimiento de deseos. Pero esto él lo dice porque después vuelve a hablar en la misma conferencia que el sueño es un cumplimiento de deseos. Él dice que es un intento cuando se enfrenta con la difícil situación de los sueños repetitivos que vienen luego de situaciones traumáticas. Pero también alude que una situación traumática, ¿por qué? Porque la huella mnémica es tan fuerte que atrae poderosa, la huella mnémica de la situación traumática es tan fuerte que atrae poderosamente a la figurabilidad del sueño, provoca una atracción. Con respecto a esto y a las situaciones traumáticas, Freud dice específicamente que se vuelve a soñar y se recrea la situación terrible, tal como puede ser en la guerra, que se vuelve a soñar el efecto traumático de la guerra. Pero, así lo entiendo y así lo leo, esto termina por repetición. Llega un momento en que esto se agota, la repetición de estos sueños traumáticos, y se devela en lo más profundo de todos ellos el deseo terrible, el deseo profundo de poder superar esa situación traumática. O sea que de ahí Freud deriva nuevamente en que el sueño es un cumplimiento de deseos. Ahora, ¿qué deseos? Ese es el gran interrogante, porque el deseo no es un deseo simple, no es el deseo me quiero tomar un helado, quiero salir a caminar como deseamos todos ahora. El deseo es un deseo complejo, profundo, que viene de aquellas raigambres más prohibidas, más censuradas, y que más se alimenta en tanto que más va evolucionando la humanidad y más va estableciendo prohibiciones. Es lo más prohibido de un sueño. Lamentablemente no tenemos aquí la posibilidad de un trabajo, de poder presentar un trabajo clínico, dada a las situaciones de discreción profesional, que me parece excelente, ya que esto es un trabajo abierto para ser escuchado por todos. Pero en mi sed insaciable, acá pongo mi deseo de hablar algo de la clínica en el momento que les parezca. Luego de un sueño me gustaría contar, porque siempre me acuerdo del famoso sueño de la creatividad y el sueño. Al hablar de la Sinfonía del Diablo, cuando Freud lo habla en la Sinfonía del Diablo de Tartini, que me pareció tan maravillosa, donde él sueña que hace un pacto con el diablo, sueño terriblemente demoníaco, y después escribe una maravillosa sinfonía que hasta hoy la seguimos escuchando con enorme placer. Aún él dice, no fue tan linda como la del sueño. A mí se me ocurría después hacer un pequeño relato. No sé si con esto respondo, debe haber otras preguntas, pero es lo que yo pienso con respecto a lo esto de Sarita. Después podemos ir escuchando alguna otra pregunta. La verdad que hay un montón de preguntas, creo que más de lo usual. En lo personal, el tema lo propone. Exactamente. La gente sigue mandando, bueno, elogios. Les gustó mucho las presentaciones de los tres. En relación, yo no sé, lo dejo al pasar, pero quizás la gente también sueña más porque tiene menos disruptores durante la vida cotidiana, ¿no? Al estar más en sus casas tiene menos interrupciones y contacto con otras personas a nivel físico y concreto, entonces quizás eso también ayuda a que permanezcan los sueños. Por otro lado, bueno, el sueño a veces es un regalo que el paciente le trae al analista cuando hay trabajo analítico, ¿no? Para trabajar en el consultorio.
Bueno, Cristina Rosas destaca de Christian la idea del interés del analista y la producción o relatos de sueños de parte del analizado. Muchos otros coinciden que cuando el analista está interesado en las formaciones del inconsciente, estas se aparecen más. Había algo que traía también algo acerca de la reverie. Abel Feinstein pregunta, dice si Ricardo Spector puede articular esto con el concepto de reverie. Había algo que traía Claudia Bornstein, dice que si estamos atravesando una situación traumática y el sueño es elaborativo del trauma, sería lógico que estos están atravesando más a causa de la intensidad de lo actual, la barrera de censura. No sé si se entendió. Me parece que está diciendo como que la situación actual es traumática. Sí, exactamente. Cristina Rosas pregunta qué piensan del ombligo del sueño. Total, buena pregunta. ¿Quieren que arranque yo esta vez? Sí. ¿Les parece? Dale, vamos por... Dale. No, me quedé pensando en esto que también era uno de los ejes que nos propusieron, que era para quién se sueña. Y es una pregunta como muy difícil, digo. A priori yo creo que para nadie, o subrayando que por ahí lo que encuentro en Freud es que él remarca todo el tiempo que el sueño en sí no tiene una función comunicativa. Quizás hay otros autores, no sé, por ejemplo Baranger, que tiene un trabajo sobre la comunicación en el sueño. Uno quisiera contestar, o yo quisiera contestar que se sueña para el analista, pero la evidencia demuestra lo contrario. Se soñaba antes de la interpretación de los sueños, hay personas que jamás van a pisar un análisis y sueñan también. Y en tanto los sueños son sueños de comodidad, sí. No, estaba pensando en esto del resto diurno y del socio capitalista, ¿no? El socio capitalista siempre es el fuego inconsciente, lo inconsciente, ¿no? Y el analista es siempre un resto diurno también. ¿Qué te parece? Es una pregunta que dejo planteada. ¿Cuál es la pregunta? ¿Podés repetirla, por favor? Si el analista es siempre un resto diurno. Puede ser, como no, no siempre necesariamente. Pero a ver, en tanto los sueños son sueños de comodidad, uno pensaría que uno sueña para uno mismo, para seguir durmiendo. Pero también hay un fenómeno que todo el tiempo corroboramos en la clínica, que es que en la medida que los propios analistas estudian los sueños o se meten en esas temáticas, esa o cualquier otra, los pacientes vienen y nos ofrecen sueños. Digo, por ahí es una intimidad, pero estas 2 semanas que estuvimos pensando este encuentro, creo que tuve más sueños que nunca de los pacientes. Justamente el analista estaba pensando en esto de bajar la barrera de resistencia, bajar la censura, ¿no? No sé, yo pienso que por ahí el analista lo que hace, o lo que tiene que hacer, es producir casi un estado de ensoñación donde se viva un espacio casi, no diría casi onírico, pero en lo posible para mí sería indispensable para facilitar la transmisión y elaboración y emergencia de esas emociones reprimidas, de esos deseos, ¿no? ¿Podemos pensar un poquito? ¿Puedo tomar la palabra? Sí, por favor. Varias cosas. Me interesaba mucho la pregunta acerca del ombligo del sueño. Me gustaría pensar también, porque son muchas las cosas que podemos pensar en este momento, de la emergencia que se dice de más sueños en estas épocas traumáticas de pandemia. No tenemos una respuesta y es un observable. Hay más sueños, es cierto. Pero por lo menos todos nos remitimos al único laboratorio que tenemos para poder dar una respuesta, que es nuestra experiencia clínica. Y desde ahí es donde respondemos.
respondemos de la experiencia que vamos recibiendo en la clínica. Todo lo demás son universales. Y si hay algo que caracteriza el psicoanálisis es la singularidad. Entonces yo puedo responder desde mi experiencia clínica qué pasa con los sueños. Posiblemente el menor acceso a la motilidad, el menor acceso a la salida, a la comunicación con gente, al actuar, conlleva en sí mismo un repliegue. Y esa situación, posiblemente le estoy diciendo, yo encuentro una mayor emergencia de sueños, pero no necesariamente traumáticos. Son sueños que me han ayudado enormemente a comprender cuestiones esenciales del inconsciente de cada uno. Y realmente no lo ligo tanto con la situación traumática, porque son sueños que pueden emerger en esta situación de pandemia, pero yo los atribuyo más, al menos vuelvo a repetir, desde mi experiencia, que es del único lugar donde podemos hablar, tanto clínica como supervisiones que se van presentando. Con lo cual creo que a mí me ha permitido trabajar muchísimo en el análisis de los sueños en estos momentos, como en otros. Obviamente hay un interés y a mí esto me lleva a que siempre se sueña cuando al analista hay cierta interés alguien con respecto a esto. Ahora, yo creo que el ombligo del sueño, saltando este otro tema que están preguntando, ¿no? ¿Qué pensamos del ombligo del sueño? Que es esencial. Es ese hueco que ya Freud lo enuncia en la inyección a Irma cuando le abre la garganta y ve ese hueco que conduce a la penumbra esencial y fundamental del inconsciente. Por supuesto que ahí es donde a veces nos hacemos el signo de interrogación. Hay dos métodos que él puede establecer con respecto al sueño. Uno en el contenido manifiesto, que dice a veces en el contenido manifiesto, con la sensación, digamos, la sensibilidad de determinados elementos, por ejemplo, el elemento botánica, puede ser, o el elemento como en la pesadilla de Freud, de la madre muerta llevada por dos personajes con picos curvos, que es una gran pesadilla que a él lo despierta. Son dos elementos tan prestigiosos en el contenido manifiesto que pueden adquirir correlativamente un valor al centro fundamental en el contenido inconsciente. Es decir, que Freud dice que tenemos dos puntos de arribaje, de abordaje a la posibilidad de este sueño. Y es así, es cuando un contenido en lo manifiesto tiene una hipersensibilidad, sobresale más que cualquier otro. No sé si con esto doy tanta respuesta porque se me han confundido, porque creo que hay muchas preguntas importantes e interesantes de arribar en este momento. Por el momento dejo que otro de mis colegas continúe o escuchar otras preguntas. Si quieren, Ricardo, ¿querés decir algo? Sí, porque había preguntas concretas. Por un lado está el tema de la reverie, que decía Abel, que te agradezco, Abel. La reverie. Sí. Claro, es importante. En principio, hay algo obvio que la palabra reverie viene junto con red, que es soñar, así que quiere decir ensoñación, así que estamos ahí en la zona esta. Pero está totalmente ligado a esto que yo decía, capacidad para soñar. Voy a ser muy breve porque no puedo, pero en principio la reverie que tiene que hacer la madre originalmente la hace primero la madre y después la incorpora al bebé. Y eso es equivalente a esto que yo les decía antes, capacidad para soñar las experiencias. Y después la tiene que hacer, bueno, el analista, pero en relación a la sesión en general. No sé, espero ser claro. No, por eso yo decía antes, y lo mandé en el escrito, capacidad para soñar, capacidad para jugar, son cosas que no son lo mismo. Winnicott trabajó la capacidad para jugar y que implica una cierta sutileza si se está soñando o no. Ahí retomo el tema de lo que traía Cristian, la pandemia. En realidad, como bien dicen, eso salió en los diarios, que la gente sueña más.
Desde el punto de vista psicoanalítico me parece que es relativamente irrelevante que sueñen más o no, relativamente. Es interesante. Es interesante, es una pregunta que como todo fenómeno psíquico y social nos interesa, pero que se sueñe más no implica una posición ante el sueño. Desde el punto de vista que nos interesa a nosotros, es el registro de que se está soñando, que el sueño, que se ha soñado, ¿no? Esto que decía, despierto dormido. El registro de que eso tiene algún significado. Bueno, espero ser claro en eso. Eso para responder, que yo no sé si la pregunta por la represión y por qué nos olvidamos, uno podría decir que está bien que nos olvidemos de los sueños en la vida, ¿no? ¿Para qué hay que estarse acordando de los sueños? Hay que vivir en el mundo. Los sueños adquieren un significado salvo para poder jugar a quiniela, digamos, pero los sueños adquieren un significado particular en la medida en que hay una pregunta acerca de la vida interior, del mundo, y entonces se le presta atención. Si no, bueno, en ese sentido creo que una de las maneras de enfocar el tema de la pandemia y demás. Como creo que decía recién Alicia, también habrá que esperar, estamos en pleno fenómeno y a ver si podemos dar explicaciones que nos resulten satisfactorias. Mientras tanto, como muy bien lo trabajó Cristian, vamos respondiendo, haciendo hipótesis temporarias posibles acerca de cómo es que funciona esto. Bueno, respecto a la reverie, bueno, sé que fui demasiado sintético, pero creo que es porque en realidad otra de las maneras de evaluar el proceso es que los pacientes empiezan a interpretar juntos con nosotros los sueños, ¿no? A interpretar quiere decir a incluirlos en una trama, ¿no? Me parece muy importante, antes me olvidé termino con esto esta intervención. Cuando yo digo interpretar la sesión, interpretar tiene por lo menos dos significados. Uno es incluir en una trama, no es formular una interpretación necesariamente, ¿no? Es como si vieron que a veces alguien dice me interpreta, quiere decir me entiende, lo pone, entra en circulación para usted, no quiere decir que se formule la interpretación. A veces sí, a veces no. Y por eso la transferencia, el sueño incluyendo al analista, es muy importante en este primer sentido de interpretar, de incluirlo en una trama, que es equivalente en cierto sentido a hacer reverie, ¿no? Es ofrecer el propio psiquismo para construir una trama. Y el segundo paso, que a veces hacemos, a veces no, es formularlo como interpretación. Lo mismo con el sueño. Hay veces que puede haber todo un relato de un sueño y uno no dice nada del sueño, pero lo ha usado mucho. A mí, por lo menos, en mi práctica ocurre, mientras me aporta la comprensión a ir armando un escenario de lo que está en juego. Bueno, sigo después. Me quedé pensando que por ahí hay algunos colegas que prefieren hablar más de análisis de los sueños, donde el paciente se identifica al papel analítico del analista más que de una interpretación escolástica, ¿no? Del sueño, ¿no? No sé si estás de acuerdo con esto. Sigue habiendo preguntas. Les voy a transmitir algunas preguntas. Sí. No, porque quería responder uno de los ejes que se me había ocurrido con respecto a ¿para quién sueña alguien? Cuando sueña, ¿no? ¿Para quién sueña? Si pienso que tendrá importancia. Y la respuesta que se me ocurrió ante este eje, que me pareció muy bueno, es ¿para quién se sueña cuando se sueña? Entonces, cuando Freud sueña el sueño de inyección a Irma, se me ocurrió pensar que el señor Sigmund soñó para el doctor Freud, que estaba deseoso de hacer una teoría de los sueños, de escribir su teoría de los sueños. O sea que siempre el deseo es el ardiente deseo que puja por salir. Sigmund lo soñó para Freud, él lo estaba deseando. Esa era la pregunta que se me había ocurrido ante esto de la Secretaría, del eje que propone. Siempre se sueña para alguien, a los efectos de lograr algo, obviamente, ¿no? Sí, a los efectos, es la pujanza a la realización. Pero
Me gustaría después leerles algo de un sueño y... Yo me quedé pensando en esto último que trajo Ricardo respecto de lo cuantitativo. Digo, usamos expresiones como soñamos más, recordamos menos, poquito, mucho. Siempre lo cuantitativo en ese sentido es un terreno como bastante ambiguo. Me hizo acordar esa carta de ese fisiólogo norteamericano que le envía a Freud, que le dice que están haciendo experimentos para medir la libido y que le quieren poner a la unidad de medida un Freud, como 1 centímetro, 1 metro, un Freud. Y que Freud le contesta, le pide por favor que deje de hacer eso, que espera morirse sin una libido medida. Siempre me causó gracia eso, porque me parece que el salto freudiano en materia de sueños, y diría que en casi toda la patología, es darle un lugar a lo cuantitativo, pero no solo a lo cuantitativo. Es ese pasaje de lo cuantitativo a lo cualitativo, o dicho metapsicológicamente, incluyendo la vertiente económica, dinámica y tópica. Eso. Bueno, voy a leer algunas de las preguntas. Yo no sé si se sueña más o se comunican más sueños. Todavía creo que esa incógnita va a seguir. Y tenemos que recurrir a la teoría freudiana, no hay otra. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Gabriela nos conducen a él. Gabriela Goldstein, perdón, voy a leer algunas preguntas porque el tiempo se acorta vertiginosamente. Gabriela Goldstein, voy a leer varias esta vez. Gabriela Goldstein dice, bueno, excelente las 3 presentaciones, importante el rigor del debate. Pregunta, para los 3 presentadores, deseo, inconsciente y trauma, ¿cómo se metaforizan o metabolizan en la sesión y a posteriori? ¿Cómo piensan la interpretación del sueño y el efecto de convicción que puede producir? Dejo esto, hago una pequeña pausa de 1 segundo y paso a otras preguntas. Anotaron bien esta, ¿no? ¿La repito o quedó bien? Espera, repetí un poquito. El efecto de convicción que pueden producir, ¿no? Sí, para los 3, deseo, inconsciente y trauma, ¿cómo se metaforizan o metabolizan en la sesión y a posteriori? Y agrega, ¿cómo piensan la interpretación del sueño y el efecto de convicción que puede producir? Después, voy a pasar a otras preguntas e intervenciones. Beatriz Seltzer dice que a sus pacientes la inundaron de sueños. ¿Podrían ser resistencias o se sueñan para ser analizados? Algo de esto creo que ya se dijo. Analía Wall dice, la propuesta de Ricardo de hacer inconsciente o consciente a través del sueño es solidaria de una concepción del trabajo del sueño como escritura o ciframiento. La referencia sería Derrida, cuando habla del sueño como escena de escritura. Bueno, Eduardo Sardí dice, ¿el relato del sueño es distinto del soñar mismo? Es una pregunta. ¿El relato del sueño es distinto del soñar mismo? Si es así, poco sabemos de la consulta del sueño mismo, en la consulta del sueño mismo. Patricia Licciardi dice, y voy a cerrar acá porque son muchas cosas, ¿podrá pensarse que recordar más los sueños puede tener que ver con una cuestión transferencial, dado que la falta de la presencia real del analista puede aliviar el tema de la censura y, por otro lado, lo virtual puede facilitar la atmósfera de lo onírico? Dejo acá porque... Adelante con... ¿Quién quiere empezar? Si quieren, empiezo. Dale, Ricardo. Bueno, el tema que traía Gabriela de la convicción, bueno, algo de eso comenté antes. Para mí, si no está integrado en la trama del resto de la sesión, de la experiencia, incluso transferencial, es difícil que provoque convicción, lo digo en sentido light, ¿no? Porque la convicción en el sentido de la certeza se parece más al delirio, sino cierta cuestión de que eso es verdadero, ¿no? Que se está expresando una situación
verdadera. Me parece muy importante lo que dice Eduardo Sasdíez respecto de la diferencia entre el soñar y el relato. Yo traté de enfatizar eso al principio cuando empecé la intervención. Son dos cosas muy diferentes, ¿no? Tienen alguna relación, pero la transformación es enorme. Bueno, de paso aprovecho a citar también a Bion cuando él pone mucho acento en las transformaciones y las reglas de transformación. En cortito digo, el cuadro de Monet de las amapolas. Dice, existe un campo de amapolas y existe una pintura que pinta el campo de amapolas. ¿Qué relación hay entre las dos cosas? Alguna hay, porque al ver el cuadro uno ve, se puede asociarlo con el campo real de amapolas, pero son dos cosas muy diferentes en su materialidad, no tienen nada que ver. Unas son pigmentos sobre una tela y las otras son un campo. Es equivalente, hay una transformación indiscutible entre la experiencia emocional del soñar y el relato del sueño, ya sea en una sesión, ya siempre. Quizás podemos traducir lo que venimos charlando y decir que lo que tiene siempre un destinatario es el relato de un sueño, no el sueño. Me parece a mí, ¿no? O sea, cuando lo contás, ahí hay algo, por algo se lo podés contar a alguien o por lo que podés contar en la sesión, así que me parece que le respondería a eso a Eduardo y valoro que la pregunta porque nos permite como aclarar, ¿no? Separar un poco los territorios. Lo de Analía, bueno, sin duda, ¿no? Y ahí me parece el asunto del sueño como escritura, me parece que eso sirve para retomar la idea que les decía al principio, de que eso ocurre tanto despierto como dormido, ¿no? Quizás estarán de acuerdo, no sé, no tengo presente a Derrida, pero hay un trabajo equivalente al del sueño dormido durante todo el tiempo en la vigilia, con la cual se escribe, y eso es en un territorio inconsciente, las experiencias que se van teniendo. Y va junto con esto de hacer inconsciente lo consciente. Que es esa escritura que se genera. Y la última de la de Beatriz, de la inundación de sueños, bueno, ahí creo que ese es uno de los típicos ejemplos en que la experiencia contratransferencial es clave. ¿Qué estoy haciendo? Si la palabra que usás es inundación, es muy probable que se trate de una necesidad que tiene el paciente de descargar y que genera mucho más que de hacer algo con esos sueños. Ahí una vez que uno percibe que se siente inundado y no alimentado a la sesión, hace algo con eso, ¿no? Bueno, hasta ahí por ahora. ¿Puedo, querés? ¿Sigo? Juan. Hay muchas preguntas, mientras los escucho, Sí, y no puedo elaborar. Me gustaría responder por lo menos algunas de estas preguntas. Dale, sí, por supuesto, porque Alicia. son varias. Son muchísimas y hay más, y lamentablemente no se van a poder responder todas. Bueno, me encanta mucho. Bueno, creo que la de Gabriela Goldstein la contestó Ricardo. De todas maneras, yo le agregaría, no le agregaría o complementaría, no quisiera ser repetitiva, que justamente el deseo posiblemente es una cosa que se me está ocurriendo ahora, ¿no? Pero que yo creo que en la medida que el trauma es soñado, lo guía el deseo fundamental bajo la idea de la repetición, poder superar la situación de trauma, y que ahí se generaría, en la misma repetición va apareciendo el deseo subyacente. Porque según lo explica Freud, y es así, la repetición del sueño traumático termina, no sigue in eternum, eso termina. Entonces ahí cuando aparecen nuevamente los relatos de los sueños. No sé si te contesto, pero bueno, me gustaría explayarme, pero estoy con tiempo limitado. Con respecto a los sueños, me gusta mucho esto de Derrida. Bueno, el relato y el sueño son varias cosas. Lo que se busca es la letra. El psicoanálisis es la letra, es la palabra, es el texto. No es la situación biológica, podríamos decir, de lo que es el soñar. Es el texto, es la palabra, lo que nosotros disponemos para analizar. O sea que de lo que hablamos es del relato del sueño. Nada más que de eso. No del sueño concreto, sino nos quedaríamos detenidos en una cosa que pasa por una cuestión biológica, cómo se realiza el sueño, cómo no. No, es el relato que el paciente nos trae a sesión. Y con respecto a esto del sueño y la literatura,
literatura me encanta. Y a esto es lo que yo quisiera hacer una digresión con respecto a un breve escrito literario que viene luego de un sueño. No sé si me restará tiempo. Bueno, ¿querés seguir con las preguntas, Juan? ¿Puedo decir algo, Juan, antes? Sí, adelante, Cristian. Sí, por supuesto. Respecto del relato del sueño o el sueño mismo, está esa anécdota que en el libro de Hilda Dolit, la poeta y paciente de Freud, que dice que le dice a Freud algo así como, bueno, esto no sé si lo soñé o lo imaginé, y él la frena y le dice, claro, no importa si lo soñó o si lo imaginó o si lo inventó en este momento, lo que importa es que muestra la tendencia de su fantasía o de su imaginación. exactamente. Hay un montón de comentarios relativos a las pesadillas. A mí es un tema que me encanta y que estoy estudiando, así que aprovecho para todo aquel que se le ocurra bibliografía que me la envíe. Borges tiene una conferencia sobre la pesadilla muy linda, trayendo lo que trajo Alicia de Borges. Yo no encuentro que Freud haya hecho una distinción entre pesadilla u otro tipo de sueños, lo nombra así como al pasar. Por ahí es una pregunta para hacernos si la pesadilla tiene distinciones relativas a otro tipo de sueños, si es distinta al sueño de angustia o a los sueños traumáticos, y por qué. Incluso Jones, que le dedica todo un libro a la pesadilla, las termina definiendo como un anexo a los sueños de angustia. Siempre se caracterizan las pesadillas con esas tres características del miedo, la sensación de opresión en el cuerpo, la parálisis corporal. Lo que pasa es que son características que aparecen en otros tipos de sueños también. Y acá en nuestra escuela argentina hay un montón de autores, Barangé, Cesio, de Nicola. Hace poco hay un trabajo de José Tresamsky y Claudia Mizrahi en el libro Sueño y Percepción, sobre las pesadillas, Ruscón y Garma mismo, que caracterizaba a todos los sueños como una pesadilla. Lo que pasa es que no hay una caracterización quizás propia. A mí, dentro de todas esas reflexiones, hay una que me gusta, que es la de Jorge Vinocourt, que él decía que la característica de la pesadilla propia es que uno quiere salir y no puede. Que a diferencia de otro tipo de sueños, en la pesadilla uno quiere salir y no puede. Me parece que perdimos Alicia, ¿no, Juan? Estamos casi sobre el final, pero quisiera transmitir un par de preguntas más, dado que hay más de 100. Sonia Cesio dice, se cita la pandemia y la mayor producción onírica. ¿Actuaría la situación, la pandemia, como resto diurno? Esta es una. Alberto Cabral dice, muy divertida la respuesta de Freud. Da para pensar que lo cuantitativo del investigador no es lo mismo que lo cuantitativo para el analista. Después, bueno, Claudia Borenstein dice que en las 1.200 consultas de la atención solidaria que está realizando la Asociación Psicoanalítica Argentina, muchos refieren pesadillas. Tal vez se pueda decir algo sobre... bueno, recordamos casi sobre el final del encuentro de hoy que APA cuenta con una plataforma de atención solidaria en el marco de la pandemia para todos aquellos que necesiten atención psicológica en este contexto. Bueno, no sé si quieren responder algo más. Ricardo, Cristian. Hay una pregunta concreta de Sonia Cesio sobre el tema de si la pandemia actúa como resto diurno. Yo diría que sí, ¿no? Resto diurno son las experiencias del día y obvio que tienen mucha importancia en las experiencias que estamos teniendo en este momento. Lo que pasa es que, de nuevo, el resto diurno se define una vez soñado, ¿no? Una vez que hay un sueño, ahí aparece algo que quedó del día, digamos, pero sí. Si tengo que responder breve, diría que sí a Sonia, sin duda, ¿no? Lo mismo.
Bien. Esta actividad será un resto diurno para seguir soñando con los sueños. Esta noche vamos a soñar todos, mucho más. Bueno, muchísimas gracias. Lo último, Sí. Juan, porque por ahí uno va a considerar luego las preguntas, pero yo particularmente quería agradecerle todos los aportes que hicieron en los comentarios y sobre todo agradecerle a Ricardo y a Alicia por este encuentro muy fructífero, me parece. Tengo todas las preguntas, así que vamos a ver si las podemos subir. Hay un montón de preguntas, así que las subiremos en Facebook. ¿Y cómo sería el procedimiento? ¿Las vemos y respondemos en un chat, digamos? No, quedan ahí que como para seguir como socio capitalista de nuestras producciones científicas. Bueno, Gracias, Alicia García Pena, que ha salido, muchísimas gracias. Ahí me parece que volvió, ¿eh? Bueno. Y muchas gracias, Ricardo Spector. Muchas gracias a Guillermo, a Estela Alam y a Cecilia Moya que han colaborado tras bambalinas. Y bueno, a Mirta Goldstein, que es la secretaria científica de APA, por esta actividad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Bueno. Se terminó. Bueno, salió muy lindo todo. Sí, ¿no? Qué Sí. lástima que no pude, tenía algo muy lindo para decir y me fui de la conexión. Pero bueno. Bueno, igual fue muy sobre la hora. Compartilo cuando puedas. Tenía algo muy lindo para el final, pero se me fue la conexión, una lástima. Pero bueno, creo que salió muy bien, tranquilos, ¿no? Muy lindo, sí. Mucho para pensar. Mucho para pensar. 1 hora y media es poco